Días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Hoy vamos a hablar de varios ataques a la forma democrática de gobierno y la preocupación que esto está generando no solamente en el Perú, sino en el mundo. Como ustedes saben, este descalabro lo venimos sufriendo ya desde hace varios años, pero se agrava y de eso vamos a hablar hoy día. Y también de los líos en los que se mete el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por hablar de más. Eso en este programa. Pero lo primero, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring de Prestamipe, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Muy bien, como les decía, tenemos a la Corte Suprema del Perú bajo ataque. Y esto es claro. Creo que lo hemos explicado en varios programas durante esta semana y las semanas pasadas. La Junta Nacional de Justicia toma una denuncia completamente banal, de las muchas que se pueden presentar contra un juez, por un litigante molesto porque no le gusta el resultado, y esa denuncia banal la convierte en la excusa perfecta para atacar a la Corte Suprema. Eso es lo que está pasando en este momento en el Perú. La doctora Janet Tello, que ha asumido la presidencia de la Corte Suprema hace pocas semanas, ya tiene una acción disciplinaria y tiene 10 días útiles para presentar descargos de algo que es bien fácil de descargar, más o menos en 5 minutos. Pero cuando no se quiere entender, no se quiere entender. Y cuando los que la persiguen son 4 miembros de la Junta Nacional de Justicia, que tienen vinculaciones directas a partidos políticos que hoy día están controlando el Congreso, no hay que ser ingenuos. Aquí no hay un procedimiento objetivo, transparente, buscando eliminar corrupción en el sistema de justicia. No. Aquí lo que hay es una estrategia política de captura de la Corte Suprema. ¿Por parte de quién? Del Congreso de la República. Y del Ejecutivo, ambos poderes del Estado, con sendas investigaciones en el sistema de justicia. Veamos lo que dice sobre esto Naciones Unidas. La señora Margaret Starwater Startwaite es la relatora especial de las Naciones Unidas para la independencia de jueces y abogados. O sea, miren qué tan serio es este tema de las independencias de jueces y abogados, que Naciones Unidas tiene una relatoría especial, porque si no tienes un sistema de justicia independiente y autónomo de los legislativos y ejecutivos, entonces no tienes democracia. Es así de dramático el tema. Bueno, la relatora especial ha expresado su preocupación por el proceso inmediato de la Junta Nacional de Justicia contra Janet Tello y los demás miembros de su sala. Un juez no puede ser perseguido por sus decisiones. Bueno, acá sí. Acá no hay prevaricato, no hay nada. Te han denunciado, ya bueno, tu chiquita, ¿no? Por lo menos para empezar. Y esto fue lo que dijeron asociaciones de jueces. Hay 2 asociaciones de jueces que se han manifestado. La Asociación de Jueces por la Justicia y por la Democracia y la Asociación Peruana de Mujeres Juezas, que reúnen, creo yo, lo mejor de la judicatura. Y han salido a decir exactamente lo que les acabo de decir. Ningún juez puede ser sancionado por sus decisiones. Aquí no hay debido proceso, no hay independencia judicial, etcétera. La Junta Nacional de Justicia está ahí, sí, para ejercer una labor disciplinaria, por supuesto. Cuando hay graves conductas que atentan contra el Estado de Derecho. Caso Patricia Benavides. Graves conductas que atentan contra el Estado de Derecho. No cualquier conducta, graves. Y aún así, los procedimientos se tomaron su tiempo, pese a nuestras críticas, para que no se les acusara luego de haber hecho algo, ¿no es cierto?, de manera arbitraria. Pero esto es completamente arbitrario. Completamente arbitrario. Un coronel de la policía dado de baja por robarse los viáticos. El coronel Cadenillas, en el año 2015.
Estamos 2025. 10 años después ha perdido en todas las instancias. Pone una acción de prevaricato contra la Corte Suprema. La pierde. La ha perdido la acción de prevaricato. Está archivada. Pone un amparo. Lo pierde. Lo apelado. Y pone una acción disciplinaria. Esa sí la abren. Ya, hasta ustedes que no saben derecho entienden perfectamente que esto es una farsa, ¿no? Y esto es un ataque. ¿Qué más tenemos respecto a la institucionalidad democrática? Amplían denuncia contra Dina Boluarte ante la Corte Penal Internacional por las muertes en las protestas. Un conjunto de peruanos y peruanas, abogados la mayoría, han presentado una ampliación de una denuncia que ya se presentó en agosto del año pasado ante la Corte Penal Internacional por la muerte de más de 50 personas y 344 heridas a raíz de la represión policial y militar ordenada por Dina Boluarte, por sus ministros y por toda la línea de mando. La ampliación se debe a un hecho que es importante destacar. Estamos ya a 2 años de estos espantosos sucesos y no hay un solo condenado por las muertes. Y ustedes han visto los videos, yo los he pasado en este programa. Ustedes han visto cómo en Huamanga los militares disparaban a 80 metros a gente que cruzaba la pista. Mataron a un niño de 15 años que salía de limpiar tumbas en el cementerio. Y así podría ir contándoles caso por caso. Están todos documentados. La mayoría de las personas muertas ni siquiera participaban en las protestas. Fue una represión donde se aplicó una pena de muerte indiscriminada. Aquí no fue un accidente, un tiro perdido, ¿no es cierto? Un oficial que perdió los papeles. No, aquí hubieron órdenes. Porque la violencia fue sistemática. Por un lado se protestaba y se atacaba propiedad pública y privada, por supuesto. Y se generaba daños, por supuesto. Y esos delitos tienen sanción en el Código Penal, por supuesto. Pero se detiene, se procesa, se condena. Eso es lo democrático. No se mata. No se mata. Una y otra vez hay que decirlo. No se mata. Alguien protesta, causa daño, Código Penal. Lo detienes, lo procesas, lo condenas. Eso se hace en todas las democracias del mundo. Pero no se mata. ¿Qué sanción ha habido acá para los que han matado? Ninguna. Ninguna. Nos espantamos con lo que ha pasado en el Real Plaza, ¿verdad? Se ha caído un techo, ha caído sobre gente inocente, han muerto 6. Hay 20 personas que siguen hospitalizadas, ojo, ojo, de las cuales 3 están todavía graves, o 4 me parece que están graves. Pero acá hay 50 muertos a los cuales el Estado peruano ha matado y no decimos nada. Bueno, hay un grupo de gente que ha decidido impulsar nuevamente el proceso. Que la Corte Penal Internacional te escuche, miren, es realmente justicia supranacional, tienes que agotar la vía acá. Pero si pasan los meses y los años y la vía acá no se abre, es posible que te escuchen, porque es evidente que no hay justicia acá. Van 2 años y no hay responsables. Sancionados, digo, ¿no? Porque ya la línea de mando más o menos se ha establecido, por lo menos la de las Fuerzas Armadas y Policiales. Y la línea política está muy clara desde el principio. ¿Qué más tenemos respecto a nuestra frágil democracia? Miren, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones está siendo muy cauto, y eso está muy bien, el señor Roberto Burneo, en no hablar de los proyectos de ley que se están presentando en el Congreso. Podemos Perú lo que quiere es que pueda ser candidato a la presidencia y a la vicepresidencia sin ser militante de un partido. O sea, ya cualquiera. La militancia no sirve de nada. Ese es un proyecto que se tiene que aprobar apenas se instale el Congreso en marzo
máximo hasta abril cuando se convoquen las elecciones. Una vez que se convoquen las elecciones ya no deberían cambiar las reglas de juego. Bueno, nada garantiza que no cambien, ¿no? Pero no deberían cambiar. Hay una ley que dice que las modificaciones al proceso electoral terminan un año antes, ¿no es cierto?, de que este se realice, es decir, en el momento de la convocatoria. Pero no es lo único que quieren, ¿ah? Pero una de las cosas que quieren es esto. Y eso permite que Antauro postule a la presidencia. Es una forma, ¿no es cierto?, de dramatizar el proyecto. Lo que permite es que puedas vender el cupo. La verdad, el presidente del Jurado Nacional no ha dicho nada. Teme adelantar opinión, etc. Pero el Jurado Nacional de Elecciones sí tiene que enviar opinión jurídica de los proyectos que se presentan en el Congreso. Y tiene que comenzar a fijar una posición pro democracia. El antecesor del señor Burneo ha sido perseguido y sigue siendo perseguido por el Congreso de la República. El señor Burneo no, acaba de llegar. Pero a todos nos preocupa el hecho de que el próximo año podemos tener las elecciones más sucias de la historia del Perú. Porque los que hacen las normas, además, son los congresistas que hoy tienen la sartén por el mango. Y estamos viendo que vamos a ir a una elección, como se dice ahora en un editorial, en una columna de opinión en La República, con una sábana haitiana. Yo no tenía el dato, ¿eh? Pero en el año 2015 Haití tuvo 58 candidatos a la presidencia. Bueno, el Perú quiere parecerse a Haití. Ustedes saben lo que pasa cuando vas con 58 candidatos a la presidencia, ¿no? Terminas como Haití. ¿Eso se puede cambiar? Sí, si se aprueban las PASO. Pero no les da la gana. No les da la gana de aprobar las PASO. Este sistema de inscripción de partidos con militancia se hizo con un pie en las PASO. Sin ese pie el sistema se cae. A eso estamos yendo por la responsabilidad absoluta de Acuña, Fujimori, Luna. Ellos son los responsables. Cerrón, esas 4 familias son las responsables de que no tengamos PASO en el Perú y que vayamos al desastre al que estamos yendo. Así que el Jurado Nacional de Elecciones tendría que ponerse un poquito más afilado en sus opiniones. Y por último, ¿qué más? El Tribunal Constitucional. Miren ustedes, ayer se los conté, ya está en titulares en La República, la bancada de Jorge Montoya, que se llama Honor y Democracia, se reúne con la presidenta del TC. ¿Ok? ¿Para qué? Nadie sabe. Porque la señora Echaíz primero puso un tuit diciendo que era para una cosa y después puso un tuit diciendo que era para otra cosa. Porque se dio cuenta de que el Congreso litiga en el Tribunal Constitucional. Entonces, pues, ¿a qué se fueron a reunir? A conversar con el juez. Pausa y regresamos con las metidas de pata de Porky que él no se ha dado cuenta. O sea, es decir, yo creo que sí se ha dado cuenta, pero vamos por partes. Regresamos con eso. En 2014, como parte del proyecto de desarrollo comunitario del Museo Pachacamac y el apoyo de la ONG Sustainable Preservation Initiative, nació CISAN, que significa florecer en quechua. Este proyecto capacitó a mujeres en iconografía prehispánica, organización empresarial, turismo y negocios, vinculando al museo con oportunidades laborales. Hoy, CISAN reúne a 24 mujeres en directivas rotativas. Para muchas, es más que una fuente de ingresos, representa independencia y crecimiento. Como dicen sus integrantes, es un mundo propio, una oportunidad valiosa, estamos haciendo arte. Más que empleo, el proyecto fortalece la comunidad y preserva el patrimonio a través de la venta de artesanías. En un contexto donde se cuestiona el financiamiento de las ONG, CISAN demuestra su impacto y la importancia de equilibrar sostenibilidad, trazabilidad y bienestar. El reto ahora es consolidar un modelo autosostenible que integre cultura, educación y desarrollo comunitario.
Muy bien, vamos con las declaraciones de Rafael López Aliaga. Él ha pedido que se le llame Porky. Él ha asumido esa identidad, ¿no? Acá que hay gente que no quiere que se asuman identidades, bueno, él ha asumido esa identidad. Por eso le ponemos Porky, los enredos de Porky. Pero vamos con el primer enredo. Fernando Llanos le hace una entrevista muy picante y López Aliaga admite durante esa entrevista que se ha comunicado con Martín Bustamante Castro, ¿ok? Colaborador eficaz en el caso OAS, y le ha preguntado, oye, ¿tú qué has declarado? A ver. Vamos por partes y cucharadas. Lo que presumo Rafael López Aliaga quería era explicar por qué él creía que Luis Castañeda Alozio era inocente y que el culpable de todo era Luna, que Luna se había tirado la plata de OAS. ¿Ok? Pero ha cometido varios errores, digamos, procesales. Martín Bustamante Castro era el brazo derecho de Luis Castañeda Alozio. Es colaborador eficaz en el caso OAS. El caso OAS es una coima que le pagan a la Municipalidad de Lima cuando Luis Castañeda Alozio era el alcalde de Lima. Recordemos que Luis Castañeda Alozio fue alcalde de Lima casi 12 años, en 3 periodos diferentes. ¿Ok? Muy bien. Martín Bustamante era su brazo derecho. ¿Ok? Y sabe mucho. Cuando tú estás en un proceso judicial en el que también está Rafael López Aliaga, porque es el presidente del Partido Renovación, y el Partido Renovación, les guste o no en el Congreso, está incluido en ese proceso, no lo han podido excluir del proceso, pese a que hay una ley que ha aprobado el Congreso para que los partidos no tengan responsabilidad política, ¿ok? Como Rafael López Aliaga es el presidente del partido y es el titular del partido, está incluido en el proceso. Los coprocesados no pueden hablar entre ellos, pues. No pueden, eso se llama perturbación de la actividad probatoria. No pueden ponerse de acuerdo. López Aliaga no puede llamar a Martín Bustamante a decirle, oye, ¿tú qué has declarado? Te lo juro, hermano, que yo no he dicho que ha sido Castañeda, yo he dicho que ha sido Luna. Eso es ilegal. No se puede hacer público, además. Martín Bustamante debe estar desesperado porque puede perder su colaboración eficaz. Si él le da a un coimputado información del proceso y de su propia declaración que se entrega bajo secreto, estás violando las reglas de conductas impuestas por la colaboración. Y además, Rafael López Aliaga tampoco puede hablar con un coimputado porque su partido, reitero, está imputado. Eso se llama, reitero, perturbación de la actividad probatoria. ¿Y eso es causal de qué? De medidas que va a tener que pedir la Fiscalía. ¿O no? Medidas como prisión preventiva, medidas como impedimento de salir del país. Los coprocesados no pueden hablar del caso entre ellos. Regla número 1. Es lo primero que te ponen en las normas de conducta. Usted no se reúne, no habla. Y Rafael López Aliaga, hace 10 días lo he llamado, y me ha dicho, y le he dicho, ¿tú qué has declarado? ¡Wow! Yo veía, decía, no tiene un abogado, Rafael López Aliaga, que le explique, primero, que no lo puede llamar, no lo puede llamar, y segundo, si lo ha llamado, menos lo puede decir. Pero no es el único enredo. Siguiente enredo. Rafael López Aliaga insiste en defender al exarzobispo de Lima acusado de abuso sexual. Y ha dicho que le cree más al señor Cipriani que al Papa. Porque claro, se prende el denunciante. Y Rafael López Aliaga sabe perfectamente que no es un NN. ¿Sabe quién es? Si él es miembro del Opus Dei, sabe perfectamente quién es. Todo el Opus Dei en el Perú sabe perfectamente quién es, no sean mentirosos. ¿O no sabe quién es Rafael López? Por supuesto que sabe quién es. No es un NN. La información
que el entonces joven la dio en el año 83. En el 83 lo denunció. Y lo manejaron internamente, sin dejar un papel. Y no hicieron nada. Años después, lo contó al Papa. No para que le dieran plata, no para que sancione, no, para que el Papa supiera que este cardenal no podía estar eligiendo al siguiente Papa. Esa era su principal preocupación. Ya lo había visto una vez marchar a Roma a elegir al entonces obispo Bergoglio. ¿Y el Papa qué hace? Porque esta persona sabía perfectamente que no había un proceso penal en el Perú, prescrito completamente, y no quería un proceso canónico, porque su interés no era reducirlo al estado laical, que no hubiera terminado siendo el resultado de un proceso canónico. ¿Qué hace el Papa? Genera una investigación interna y de esa investigación interna verifica todos los elementos que esta persona, la víctima, había entregado en su carta al Papa, porque habían un montón de elementos. Algunos testigos están muertos, otros están vivos. Y con esa información generó una sanción. No es una sanción civil dentro de las leyes del Perú, es una sanción del Vaticano. No es una cuestión de a quién le crees. Porque si tú eres católico, beato, ¿no? ¿Por qué no vas a creerle al Papa? Al Papa. Entonces ahí comenzamos a notar que esto de colgarte, ¿no es cierto?, de la Iglesia Católica necesita un poquito más de consistencia, ¿no? Digo yo, porque obedecer al Papa es lo primero que nos enseñan. La Iglesia es una, y es una bajo el Papa. Al señor López Aliaga no le gusta el Papa, está en todo su derecho, pero entonces no es católico, es de otra religión. Hay varias cristianas que no respetan al Papa, ¿no? De repente podría cambiarse. Felicitaciones a Fernando Llanas, que le hizo una magnífica entrevista, a pesar de ser atacado sistemáticamente por el entrevistado. Se necesitan más de esas entrevistas para que todos ustedes se den cuenta de lo que está pasando. Pausa y rezamos con el abogado Wilfredo Pedraza, ex ministro del Interior también, pero viene como abogado de los Humala. El proceso llega a su fin. La próxima semana nos van a decir cuándo van a dictar sentencia. Estamos en la recta final. Una sentencia que es importantísima. ¿Para quién? Bueno, no solamente para los imputados, para Keiko Fujimori. Y después les explicamos por qué. Pausa y volvemos. Muy bien, como ustedes saben, Ollanta Humala Tazo dejó el poder en el año 2016. Inmediatamente, meses después de haber dejado el poder, en el 2017, tuvo prisión preventiva él y su esposa durante 10 meses. ¿Para qué sirvió la prisión preventiva? Bueno, hasta ahora no lo sabemos. Pero lo que llega a su fin es la primera instancia del proceso penal seguidos contra ellos por las donaciones de campaña. Estamos con el doctor Wilfredo Pedraza. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, Rosa María. Bueno,
son 9 años, ¿no? Como que mucho tiempo. Uno dice, la justicia que tarda no es justicia. 9 años. 7 años de investigación preliminar, 3 años de juicio oral. 9 años de salió el gobierno, pero en el proceso, en rigor, pasamos a los 10 años. Sí, porque el proceso contra Nadine Heredia empieza el 2014, me parece. Sin contar la investigación previa sobre lo mismo que ocurrió el 2009, que duró 2 años, se archivó, pero mágicamente se reabrió el 2015. Ayer tuvimos la oportunidad de conversar en el otro programa que tengo y seguramente los que siguen los dos programas se van a dar cuenta, pero hay algunos asuntos que creo que son bien importantes de resaltar en este proceso. El primero es que se imputa lavado de activos. Ese es el delito. Correcto, sí. No hay otro, ¿verdad? No, no existe. En este caso, solo lavado de Solo activos lavado. por aporte de campaña. Por aporte de campaña. Punto. No hay cohecho, no hay peculado, no hay nada más que lavado de activos. Entonces expliquémosles al público cuáles son los elementos constitutivos para que exista lavado de activos, porque yo siempre le explico al público, para que exista delito, la conducta tiene que estar descrita en el Código Penal. Muy bien. ¿Qué es lo que tiene que pasar para que exista el delito de lavado de activos? En primer lugar, la Fiscalía acreditar que los investigados hayan recibido dinero de origen ilícito. Exacto. Y el origen ilícito puede tener fuente en la minería ilegal, el terrorismo, narcotráfico, incluso delitos contra la administración pública o el Estado ahora. En segundo lugar, además de ese origen, la recepción del dinero, que es un tema central, acreditar la recepción. Y en tercer lugar, la conversión vía ocultamiento, vía conversión propiamente, comprovienes, hago empresas, etcétera, o simplemente lo oculto, digamos. 3 elementos fundamentales. Y la persona que recibe tiene que saber o poder presumir que es de fuente ilícita. Y eso es clave. En el derecho penal es un tema central. Eso está en el texto expreso. O sea, si yo recibo y yo no sé, no hay lavado. Pero yo sí sé si hay lavado, porque recibo para lavar, para ocultar, para transformar, para convertir. Técnicamente en el derecho penal, como usted sabe bien, Rosa María, está proscrita la responsabilidad penal objetiva. Así es. Es decir, para imputar un delito, el autor tiene que saber, en este caso, que está recibiendo un dinero ilegal, tiene que saber que está gastando o que está convirtiendo o que está ocultando ese dinero ilegal. Ese es el lavado. Muy bien. La Fiscalía, que es la que tiene que probar, ha podido probar, vamos por lo más complicado primero y después vamos por lo más fácil. Lo más complicado, ha podido probar que Ollantumala o cualquiera de los coimputados sabían o podían presumir que un dinero entregado por Odebrecht tenía fuente ilícita. ¿Han probado eso? A ver, el único argumento que la Fiscalía dice es que se ha tratado de entregas, presumiblemente entregas, en privado, en una oficina, sin más testigos que Barata y la señora Heredia. Ya, bueno, pero eso no Y prueba por tanto, que tú sepas que sea de fuente ilícita. Dice son entregas clandestinas. Ya. No hay ni clandestinidad, pero vamos al fondo. Al fondo. La entrega de un personaje como Barata, que el 2011 estaba vinculado a todos los organismos empresariales de nuestro país, una empresa de Odebrecht premiada por todos los sectores, nacional e internacional. Nosotros hemos acreditado en el proceso. Entraban y salían del Palacio de Gobierno con Alan García, iban a todos los cócteles. Sin duda. Hemos acreditado cuál era el nivel de credibilidad de esa empresa en el 2011. Y era absoluta. Era una empresa con prestigio, que tenía obras con todos los sectores públicos prácticamente, de manera tal que ni en el ámbito empresarial, ni por presunción razonable, se podía suponer que Odebrecht estaba metida en situaciones que hoy se conocen. Muy bien, entonces la Fiscalía no ha acreditado el conocimiento de ninguno de los imputados de las actividades ilícitas de Odebrecht. Aunque la Fiscalía nos imputa dolo eventual, es decir, un conocimiento relativo, si se quiere, aún así, eso no supone que los autores deban de presumir... O sea, a ver, para que el público entienda, es tan baja la probanza de la Fiscalía, tan baja que no ha podido probar dolo. Está tratando de probar dolo eventual. Claro, para que el público entienda, el dolo es un dolo, hay dolo directo, cuando uno sabe perfectamente, quiere y sabe. El dolo eventual también quiere y sabe, pero con menor intensidad, digamos.
pero esa menor intensidad tampoco puede aparecer ni fluye de los hechos del 2011, porque en el 2011... El dolo eventual implica que el presidente tenía la obligación de saber. Y no, si en el 2011 toda la información es que esta es una empresa seria, o por aún lo menos, obligándome, no tengo cómo obtener esa información. para es ser imposible. bien, digamos, exigentes en el concepto, debería haber presumido, pero razonablemente. Claro, si este señor sale de la mano del presidente, financia el Teatro Nacional, su placa está en todas partes, ponen un Cristo. Barata era el CEO de la empresa ponen un constructora Cristo más importante ponen un en nuestro Cristo en país. Chorrillos, o sea, bueno, muy bien. Ese es un extremo y es el más importante para probar que no hay lavado. Pero luego viene el tema que usted ha sostenido, es que tales donaciones no existieron. Y eso Correcto. es más complejo. Primero porque, a ver, en Brasil los juicios contra Odebrecht han sido todos declarados nulos. Por lo Correcto. tanto, los delitos en el Brasil no existen jurídicamente hoy. ¿Eso cómo beneficia a su defensa? En el aspecto de si existe o no un delito previo. Si no existe jurídicamente, fácticamente tampoco. Por una razón, es que la ilicitud de los hechos denunciados en el Brasil tienen que tener no probabilidad ni condena, pero tienen que tener alguna razonabilidad para imputar que eso era un delito. Claro. La Fiscalía invoca las famosas sentencias Palocci, que es una sentencia por Petrobras a un montón de ejecutivos de Odebrecht, y dice que a partir de esas acciones habrían asignado dinero entre Odebrecht y el Partido de los Trabajadores del Brasil. Sin embargo, esa sentencia no solamente se declaró nula inicialmente, sino ratificada luego la nulidad por absoluta ilegalidad y además archivada. Entonces, pero archivada no por un tema banal, sino porque se acreditó abundante prueba ilegal en ese proceso. Entonces el concepto es, si es nulo en el Brasil por ilicitud de prueba, ese es un concepto que tiene que ser universal, digamos. Claro. No puede ser nulo e inválido en el Brasil y ponderarse aquí. Es como si en el Brasil torturan a una persona, le levantan un acta sobre la base de tortura y esa acta la traen aquí y la ponderan. Claro. Digamos, sería ilógico. Ahora, la prueba, digamos, la pistola humeante para la Fiscalía es Barata dice. Es correcto. Es el único testigo. Es correcto. Ningún otro brasilero dice que le ha entregado plata a Ollantumala, ni a su esposa, ni a nadie de su entorno. Es solo Barata en la declaración que da el 2017, 2018. Pero Barata tampoco es colaborador eficaz en este proceso y tampoco se ha presentado a juicio. Barata es colaborador para el sistema en general en nuestro país, no en ese proceso, No sino en este proceso. en general y como todos los brasileños. Exactamente. Felizmente, en juicio oral, se ha leído con mucha calma las declaraciones de 7 ciudadanos brasileños. Marcelo Odebrecht, Silva, los que han manejado Caja 2. Ninguno, y eso ha quedado claramente establecido, ninguno ratifica aquello que afirma Barata de haber entregado dinero en el Brasil y aquí. Claro, se ha especulado de que, en efecto, la declaración de Marcelo Odebrecht es una prueba que corrobora la de Barata, pero en términos reales eso no ocurre. Marcelo Odebrecht dice, yo le pedí que haga la donación, nunca me informó que lo habría hecho, nunca supo de dónde salía el dinero, nunca supo más del tema. Ahora, Odebrecht dijo, le dimos dinero a todos, Correcto. porque no era delito. Y lo dijo, no era delito en el Brasil y no era delito en el Perú. Bueno, ellos hicieron una consulta legal en el año 2016, me parece, y la consulta significó que los aportes para campaña no eran delito. Por eso ellos no han sido colaboradores eficaces en ningún caso de aporte para campaña. Correcto. Pero en este caso, si se entregó o no, el hecho es que para nosotros no hay entrega y esa entrega no está corroborada, porque no solamente se trata de qué testigo lo corrobora, y en paréntesis, en todo caso habría una corroboración entre colaboradores y eso Está proscribe prohibido. la norma, pero ni siquiera eso, es decir, ni siquiera los demás colaboradores ratifican lo que Barata dice y eso me parece trascendente. Ustedes insisten en que nunca recibieron dinero de la campaña, ¿no? Es correcto. Por dos razones. A ver, porque yo sostengo lo contrario, pero creo que no es delito. Pero ¿por qué sostienen que nunca recibieron dinero de Odebrecht? A ver, nosotros no negamos que quizás en Odebrecht
se haya activado ese propósito de colaboración. Porque lo ha dicho Marcelo Odebrecht y lo ha dicho Silva también, que recibió las instrucciones en ese sentido. Lo que decimos es que en todo caso, Barata ese dinero no lo entregó. Si lo entregó o no en el Brasil, no lo sabemos, porque el destinatario supuesto nunca ha declarado, nunca ha dicho nada, y Barata nunca además ha identificado a quién entregaba dinero en el Brasil. Y en segundo lugar... ¿Cuál es el destinatario supuesto? Se supone un publicista, pero que eso se presume, pero Barata dice, alguien lo llamaba, lo citaban a un hotel, le daban una clave, él acudía al hotel, daba la clave, sururú, y lo entregaba. ¿Y este era un publicista que no se ha presentado en proceso? Que no ha dicho nada, pero además que tampoco está identificado plenamente. Además eso es en agosto del 2010. Muy distante todavía de la campaña. Uno se pregunta si en agosto del 2010, sin campaña, ya contrata publicista para hacer temas domésticos. Es un poco raro, digamos. Pero en segundo lugar, no hay entrega de dinero porque después de que uno termina de conocer cómo funcionaba la Caja 2, la Caja 2 siempre necesitaba de una activación de quien promovía la donación. En este caso era Barata. Pero esa promoción a través de un correo aparentemente se produce en marzo del 2011. Unos días luego el sistema le responde, ok, procedan, pero estamos hablando de marzo del 2011. Bueno, en plena campaña. En plena campaña. Y por eso Marcelo Odebrecht dice que habría autorizado al final de la primera vuelta o al inicio de la segunda vuelta, cosa que podría eventualmente coincidir. Por eso nosotros decimos que de repente ese sistema se activó, pero que el dinero hayan entregado en el Brasil a nombre de Humala desde agosto del 2010 es una irrealidad. Que haya entregado dinero a Nadine Heredia en diciembre del 2010 no calza con las autorizaciones que se supone el sistema ha generado. Y que además hayan pagado dinero hasta diciembre del 2011 tampoco calza, digamos. Entonces, si uno hace una línea de tiempo, y eso en un proceso penal resulta fundamental, pues evidentemente las entregas no calzan en periodo de autorización. Aumentar Keiko 500 es la nota que está en la agenda de Marcelo Odebrecht, y lo que se dijo es que se le había dado tanto a Humala que era necesario aumentar a Keiko. Correcto. ¿Cómo explican eso? Por eso decimos que probablemente el sistema se haya activado. Es si se entregó o no se entregó finalmente. Las investigaciones han señalado, y Silva lo dice, el responsable de la Caja 2, dice que estas investigaciones terminaron acreditando que muchos responsables de países generaban campañas sin entregar el dinero a sus destinatarios. O sea, que Barata se tiró el dinero. Esa es una hipótesis. El presidente Humala lo ha señalado en entrevista a una agencia internacional hace muy poco. Él presume que Barata se tiró el dinero. ¿O se lo dio a alguien que se lo tiró en el camino? Recordemos que Barata tenía un aporte de casi 12 millones de soles en su AFP, un aporte voluntario. Sí. Él nunca hizo empresa en el Perú, digamos. No. Tenía la gerencia, la responsabilidad de Odebrecht, constructora, pero nunca hizo empresa adicional. Entonces, ¿cómo es que tiene 12 millones de soles, que dicho sea de paso se lo liberaron y se lo llevó evidentemente? Entonces, existe la presunción también razonable de que él se quedaba con dinero, de manera tal que si se activó o no el sistema en el Brasil, no lo podemos saber. Pero a ver. Pero una empresa que pone dinero en una campaña va a preguntarle, de alguna manera incluso sutil, al candidato o a su entorno si recibieron lo que mandaron o no. Pero en este caso, absolutamente nadie... ¿Nunca se ha probado eso? Nunca, absolutamente. Una conversación entre Marcelo Odebrecht... En lo absoluto, con algo además, a ver, en el caso Toledo existe toda una cadena de transferencias de recursos. Ese caso está requete probado. Ok, en este caso no existe una sola evidencia de que dinero se haya transferido con ese destino. No hay cuentas locales, no hay cuentas internacionales, no hay transferencias offshore. Lo otro era que se imputaba que Ollanta Humala y su esposa compraron su casa con el vuelto de la campaña. Y por eso les incautaron la casa. Pero se refieren ahí a la campaña del año 2006. Estamos hablando de $60,000 en todo caso. Claro. Eso tendría que... Eso no está dentro de este proceso. Está dentro de este proceso,
todavía continúa dentro del proceso y de hecho el inmueble está inmovilizado por esa causa, pero no como consecuencia de la campaña 2011, sino del 2006. Y claro, en el 2006 la imputación es el expresidente Chávez sustrajo dinero del Tesoro Público venezolano y ese dinero ilegal se lo enviaba a Ollanta Humala para la campaña del año 2006. Eso no han probado nada. Eso en realidad es una ridiculez. Es una teoría, pero no hay una prueba de eso. Absolutamente ninguna. Hay que decir algo más. El próximo año, 2026, ese delito prescribe. La verdad que no he hecho la cuenta de prescripción, pero en cualquier caso, la Fiscalía ha utilizado ahora el testimonio del famoso Martín Belaúnde, quien para ayudar a la Fiscalía ha dicho, por si acaso yo sé, que el año 2007 en Venezuela las empresas estatales negociaban con los privados, pero había una coima y esa coima se mandaba a la campaña. Bueno, es el año 2007. Y yo le pregunté expresamente, bueno, ¿y eso cómo lo sabes? Bueno, dijo, yo presumo por mi experiencia que eso ocurre. No, pues tiene que tener un presumo por mi experiencia. Así, no existe una... Ha sido un prófugo de la justicia, es un poquito complicado. Pero además... Además, la animadversión que puede tener a los Humala es grande porque, digamos, este hombre fue capturado durante el gobierno de Ollanta Humala, ¿no es cierto? Y readmitido al Perú y entregado a la justicia. En el tiempo, Rosa María, quizás se revise el contenido de la sentencia de colaboración eficaz de Martín Belaúnde y veremos cuán bajo hemos caído en el Perú para aprobar una sentencia de colaboración eficaz sin verificación absoluta y para un tema absolutamente utilitario para acentuar la responsabilidad de una persona. Eso me parece delicado porque expone a todos los ciudadanos en general. Porque resulta que Martín Belaúnde ha dicho que Barata le entregó $400,000 para la campaña del 2006, a él personalmente. Él dice, yo fui, él me entregó a la mano y eso le entregó a Nadine. Entonces uno se pregunta si el juez Concepción Caruancho, que le aprobó la colaboración eficaz, llamó a Barata para preguntarle si le entregaste o no. Y estoy seguro que no lo hizo. Entonces, sin embargo, siendo tan gruesa esa afirmación... ¿Esa afirmación gruesa se ha corroborado en este proceso de los Humala? Bueno, es que corroborado en lo absoluto. En lo absoluto. Simplemente el dicho. Y Martín Belaúnde se ha presentado en el proceso de los Humala a decir que él recibió $400,000 de Barata. Y Barata dice, yo no conozco a ese señor, era impensable que el 2006 apoya a Humala, era el antisistema. ¿Eso lo ha dicho? Lo ha dicho expresamente. Dice, yo no conozco, nunca le he dado, Humala era el antidemonio, o sea, es ilógico. Bueno, y ese concepto que Barata tiene del señor Humala, lo ha mantenido hasta el 2011, digamos, es el antisistema absoluto. Entonces, dice, es impensable y ilógico que el 2006 yo saque de un cajón $400,000 y le entregue dinero, digamos. En realidad, Martín Belaúnde miente sistemáticamente. Él dice que fue dos veces a la casa de una funcionaria de la Embajada de Venezuela y le entregó dinero. Una vez acompañando por el famoso Chocherín. Chocherín dice, no, yo no lo acompañé una vez, no lo acompañé 3 veces a recoger dinero. Bueno, ¿quién miente? Yo creo, y lo he dicho en el juzgado, mienten los dos. O sea, nunca fueron a recoger dinero, solo que armaron esta situación para tratar de salvar el tema Venezuela, pero en verdad con dichos, con afirmaciones, evidentemente, también lo hemos sostenido en el colegiado, no se puede condenar. Estamos en una etapa de valoración de la prueba, de un dicho, de un documento, de una corroboración concreta, y la verdad, respecto a eso, no tienen absolutamente nada en el tema de Venezuela. Es curioso que Martín Belaúnde diga que en el 2007 Barata le dio $400,000. En el 2006. Perdón, en el 2006. Cuando Humala era un monstruo, era odiado por el empresariado, era imposible. Además, si uno conoce ahora cómo funcionaba la Caja 2, no es que pues el responsable de la empresa tenía el dinero en su cajón. No. Había un sistema que se gestionaba, era transferencias. Muy profesional. Claro, evidentemente. Entonces él dice, me ofreció $400,000, 2 días luego me citó a su oficina, yo fui y me entregó en un maletín Adidas. Para dar algún detalle. Y claro, Zamarro como es, hace una descripción de cómo era la oficina, cómo ingresa, cómo la atienden, cómo la acompañan luego para generar verosimilitud a su discurso. Pero en rigor, lo que dice es nada, es un discurso, es un relato absolutamente vacío. Y si no se corrobora con el relato de Barata, claro, no tiene ningún sentido. En realidad no se corrobora con nada. Él intenta corroborar su relato con personas que están además investigados con él por lavado
en el caso Antalsis. Antalsis. Sus dos socios son sus dos soportes para corroborar afirmaciones de recepción de dinero. Bueno. Así que, así las cosas, en rigor. La próxima semana el colegiado va a decidir cuándo se va a expedir la sentencia. No es la sentencia definitiva, eso tiene que quedar claro para todos, esa se va a apelar todavía por cualquiera de las dos partes. Yo lo veo muy optimista, pero es un caso que tiene mucha presión, aunque en realidad ya el caso de los Humala ha quedado como en el recuerdo, ¿no? 9 años después políticamente no existen, entonces es difícil saber cuánta presión política pueden tener los jueces, ¿no? Hay un sector de medios, yo diría, que han retomado el asunto. A mí me queda claro que esto comenzó por un asunto político estrictamente. El fujimorismo, el aprismo lo impulsó, aplaudieron la prisión preventiva de la pareja y ya vemos lo que ha pasado. Fue terrible después. porque yo creo que no entendieron lo que estaba pasando. Aplaudieron Keiko Fujimori sacó un tuit diciendo que se había hecho justicia y a los pocos meses, yo se los dije en este programa que recién empezaba, si los Humala se van preso, Keiko Fujimori también se va presa. Mira, Keiko, los altos Porque dirigentes del APRA... es el mismo tema, por eso esta sentencia es tan importante para Keiko Fujimori, porque es el mismo tema, donaciones de campaña. Con matices del uso del dinero, pero sin duda el fondo es aporte para campaña. O sea, si el aporte para campaña es lavado de activos. Por si acaso, para el público, los aportes ilícitos de campaña sí son delito desde agosto del 2019. Correcto, correcto. Ahora es sí. Que en el mundo, en materia electoral y los aportes, se ha transitado por una regulación nula, ninguna, luego con regulación administrativa, 2004 para adelante, y luego con una regulación penal 2019 para adelante en nuestro país. Así es. Así ha transitado el mundo, de manera tal que se investiga el 2011 exactamente comportamientos que son delitos en el 2019, no resultaría lógico que digan que eso es lavado cuando hay una ley especial sobre aporte ilegal para campaña que tendría que aplicarse únicamente después del 2019. ¿Está optimista? Yo estoy optimista. Pero que mire, yo pensé que esto se ganaba en la Suprema cuando vieron la excepción. Es decir, cuando el juez San Martín fue, de verdad, amedrentado por el fiscal Vela. Claro. Con acciones disciplinarias ante la Junta Nacional de Justicia, si es que se pronunciaba sobre el fondo del asunto. Entonces, la Corte Suprema dijo que se vea en el juicio. ¿Ya? Pero ahora, ¿ustedes creen que finalmente se va a llegar a una resolución? Lo que la Suprema dijo es que finalmente tiene que acreditarse el ingreso del dinero, el conocimiento previo de la ilegalidad y tiene que acreditarse el destino de ese dinero. Y eso es un tema probatorio. Estamos en ese punto y yo tengo tranquilidad respecto al resultado porque la verdad no veo qué argumento, qué fundamento invocar para imponer una condena. Aquí hay aportes, de un lado, esa es la tesis fiscal, sin embargo, esa tesis fiscal no ha sido acreditada con un tema razonable y consecuentemente... Y ni siquiera puede probar dolo y está yendo por dolo eventual. Pero además, la ley y los acuerdos plenarios en nuestro país establecen con mucha claridad que para imponer una condena se requiere certeza. Y la certeza, pues, tiene un contenido procesal claro. No tiene que haber duda. En el 2006... Como dice en inglés, más allá de toda duda razonable. Claro, exactamente. Más allá. Muy bien, ese es el estándar. Muchas gracias al doctor Pedraza por estar con nosotros, Gracias, repasando los hechos de este caso. Nosotros nos vamos acá nos vamos, pero tengo que hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Descubre el poder del factoring en Presta MIPE, tu aliado financiero para transformar tus facturas por cobrar en efectivo inmediato. Olvídate de esperar por tus pagos y obtén el capital que necesitas en cuestión de horas. Solicítalo en prestamipe.com y haz crecer tu empresa. Cambia tus dólares y soles de forma segura y rápida con Cambio Seguro. Ingresa desde su web o aplicativo y obtén un súper descuento usando el cupón Ahorra Ya. Yo Cambio Seguro. ¿Y tú? Esto ha sido todo por hoy. Tengan un gran fin de semana. Cuídense de las lluvias, Hay algunas quebradas ya en Lima activadas y nos vemos nuevamente el día lunes. Hasta pronto.